Muy buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá. Un enorme saludo, gracias a toda la gente que está conectada, muchas personas que están aquí haciendo sus comentarios, sus saludos, gente en Colombia impactada con el resultado del Centro Democrático que sigue luchando Colombia contra este cáncer que es la izquierda. Y hoy precisamente tenemos un gran invitado, Andrés Barrientos, que precisamente desde Chile nos acompaña hoy con un tema importantísimo, es el triunfo de la derecha en Chile. Muy buenas noches, Andrés, bienvenido. Por primera vez, ¿no? A este canal. Así es, muchas gracias Samuel por la invitación y también un saludo muy afectuoso también a todos los amigos que se conectan el día de hoy en tu canal, principalmente por supuesto en Colombia. Sí, Andrés ha estado comentando sobre las elecciones en Chile en NTN 24. Estuvo con Agustín, con Nicolás, con gente que es muy amiga y muy conocida de ustedes y ahora nos hace el honor de acompañarnos. ¿Cómo se siente el triunfo, Andrés? ¿Cómo te sientes después de, me decías que 15 años de amistad con José Antonio Cast? Sí, bueno, particularmente yo conozco a José Antonio Cast hace casi 15 años, desde mi época inicial universitaria. Principalmente desde los grupos de formación de jóvenes, donde José Antonio siempre ha tenido una vocación por la formación política e intelectual de los jóvenes para el servicio público. Y desde esa mirada y perspectiva, bajo ese estilo, muy cercano a la mirada que tenía el ex senador asesinado por la izquierda terrorista a principios de los 90, Jaime Guzmán. Bajo esa inspiración, José Antonio fue discípulo de este intelectual y político. Eh, Logré conocer a José Antonio y obviamente entrar en las ideas de la libertad relacionados con la defensa de la vida, la propiedad privada y también la libertad económica, que son los ejes fundamentales que han guiado a José Antonio, sobre todo en sus épocas tempranas como diputado. Y de ese momento conozco a José Antonio en distintas épocas, en algunas de sus campañas presidenciales también, y también en este libro que publicamos que se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso, si se ve por ahí. Sí. Y claro, este libro fue publicado el año 2020 y José Antonio, yo le hice una entrevista para este libro particular respecto a esta nueva ola de derechas que está habiendo en el mundo y que en ese momento particularmente no se hablaba de ese fenómeno acá en Chile. Entonces, podríamos decir que este libro también es uno de los elementos que contribuye a configurar, podríamos decir intelectualmente o doctrinariamente, algunos elementos que catastramos de estas nuevas derechas y que se está configurando en Chile a través del Partido Republicano y ahora posteriormente también con el ala libertaria con Johannes Kaiser. Un paréntesis en esto del ala libertaria. Lo de Johannes Kaiser fue un fenómeno porque está en su primera elección, tuvo más de 1 millón de votos. Por qué se da esa acogida tan grande al Partido Libertario? Es muy buena pregunta. Yo creo que el Partido Nacional Libertario, fundado por Johannes Kaiser y otros de sus colaboradores, viene a ser eh, el sello de lo que estaba ocurriendo culturalmente dentro de los jóvenes, en tanto a tomar las ideas de von Mises, de Hayek, de estar formándose intelectualmente y llevarlo a la actividad política. Porque ocurre también dentro del proceso de formación que tú obviamente vas como joven leyendo, preparándote intelectualmente, pero después tú te das cuenta dentro del debate público que quieres intervenir, que quieres aportar, que sientes esa necesidad de contraargumentar
ante el keynesianismo y todas estas falacias argumentativas que utilizan muchos con respecto a aumentar el gasto público, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que hace, yo creo que unos 15 años ya probablemente ya se venía cultivando este fenómeno, también con el trabajo que ha venido haciendo Axel Kaiser u otros intelectuales más antiguos del país, promoviendo estas ideas. Nosotros creamos una fundación en el sur de Chile llamado Ciudadano Austral, donde hacíamos actividades formativas también para muchos que hoy están involucrados tanto en el Partido Republicano, en lo que es el Partido Nacional Libertario, etcétera, y enseñándole, por ejemplo, economía austriaca, que no es algo que se enseñe particularmente en las universidades hoy. Ahora se está abriendo ese espacio, pero de ahí viene este emerger de un partido nacional libertario como fenómeno y que capta también gente que es descontenta con el sistema político en general. Y también vemos un discurso de pueblo élites que atrae las ideas libertarias. Y por otro lado, José Antonio Kast viene a consolidar un proyecto político que venía trabajando ya hace un buen tiempo, desde que se sale de su partido madre, que era la Unión Demócrata Independiente, y empieza a consolidar un proyecto político bajo distintos centros de actividades de capacitación, de centros de actividad social y posteriormente en un partido político llamado Partido Republicano, donde se arma ya con una serie de elecciones sucesivas la estructura a nivel nacional y obviamente hoy pasa a ser la primera fuerza de la derecha en el país. Perfecto. Vamos a escuchar unos segundos, este pequeño informe sobre el triunfo de Kast y quiero que ustedes vean cómo fue esta batalla para llegar a la presidencia. En Chile es una emergencia, una crisis total que nos hace unirnos para enfrentar el desastre, el mal trabajo, la ineptitud, la ineficacia del actual gobierno. Y Chile... Buenos días. Aquí el País de España, que es un diario de izquierda, lo titula como extrema derecha, ¿no? Como siempre. Se rinde, lo transformamos. No es con discursos ni frases bonitas. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. La izquierda siempre titula a la gente conservadora ¿cómo se le puede definir a Kast? ¿Conservador o libertario? Y para el país, para el diario El País, Janet Jara era socialdemocracia y no era del Partido Comunista, un partido extremista, sino que era socialdemócrata y líder de la centroizquierda. Las Exacto. ironías de los medios de prensa internacionales. No, y ahora hay muy recientemente ha surgido un término que es moderado, entonces a la izquierda extrema le llaman moderado y a los conservadores les llaman extrema derecha. Sí. ¿Cuál es la línea de Kast? Mira, primero me gustaría desmontar ese mito de extrema derecha que titulan los medios para denostar y atacar ad hominem y silenciar las ideas de este punto de vista conservadoras de José Antonio. Primero, señalan que es de extrema derecha y bajo los elementos de los teóricos que elaboran en la conceptualización de extrema derecha significa llamar a la violencia. José Antonio no llama a la violencia, de hecho, él es el violentado. Eso pasó en el norte de Chile hace unos años atrás, en otra campaña, donde lo golpearon y le tiraron fluidos y cosas por el estilo. Entonces, no podríamos decir esa misma imagen.
De hecho, él nunca ha llamado a la violencia política. Segundo, se habla de extrema derecha cuando trata a sus contendores como enemigos políticos. Y José Antonio, siendo cristiano, católico, choestatiano, tampoco he visto que llame enemigos a quienes buscan agredir los sistemas de libertades y todas las cosas. Entonces, ese otro mito también que se establece sobre José Antonio. Y el otro punto que también me parece importante es que el tono que aborda en esta candidatura presidencial igual considero que ha sido estratégico, entendiendo que también tenía por el lado derecho a Johannes Kaiser, quien le da el soporte a este diagrama de Overton, donde a José Antonio se le permitía abrir y expandir un poco más el espectro político que abarcaba. Entonces, en ese sentido, uno escucha el discurso como presidente electo de José Antonio y no tiene ninguna clave de extrema derecha como lo juzgan los medios internacionales. Es más, llama a la unidad nacional, llama a su contendora a aportar al conjunto de necesidades que requiere el país hoy, y además tiene un tono muy conciliador en tanto a llamar a otras fuerzas políticas del sector de derechas, incluso al centro, para que colaboren técnicamente en levantar el país del deterioro que ha tenido en estos últimos años. Así que, bueno, eso es un punto. Perfecto. Yo quisiera que la gente, lo que pasa es que las personas no saben por todo lo que tiene que pasar un personaje, como en este caso ocurrió con Cast, para llegar a la presidencia. Esas imágenes que ustedes estaban viendo en el fondo son imágenes de un Cast atacado brutalmente por una turba de izquierda, de jóvenes de izquierda, y eso la gente no lo desconoce. Miren ustedes, Cast es el señor que está en la mitad, y miren cómo es tapado como con una valla, con una bolsa, y cuando se quita, por detrás le pega a otro y le siguen pegando. Miren esto. En medio de agresiones, insultos y escupitajos, el ex candidato presidencial José Antonio Cast fue violentamente desalojado de la Universidad de Arturo Prat por cerca de un centenar de alumnos de esa casa de estudios superiores y de jóvenes ajenos al plantel, quienes rechazaron la presencia del político en la UNAP, quien a su vez había sido invitado a participar en un conversatorio. Los jóvenes impidieron el ingreso de Cast al salón auditorio Oscar Hahn de la UNAP, acusándolo de fascista, de hijo de nazi y de fomentar la ideología del odio. El exdiputado fue invitado a participar en un conversatorio que organizó la carrera de Derecho, denominado Jóvenes, Servicio Público y Participación Ciudadana, en el cual también oficiaran como expositores el gobernador del Tamarugal, Luis Tobar, y el abogado Victorio Canesa. La situación comenzó pasado el mediodía, cuando un grupo de jóvenes intervino en el evento reclamando por la presencia de Cast en la UNAP. Se produjo una áspera discusión entre los manifestantes y los organizadores del evento. Minutos más tarde, el ex candidato presidencial llegó al recinto e inmediatamente fue compelido a abandonar el lugar en medio de gritos e insultos. Los jóvenes hostilizaron al político hasta hacerlo abandonar la universidad. Cast, quien era apoyado por un grupo menor de jóvenes que oficiaron como sus improvisados escoltas, atravesó la calle en medio de los manifestantes y se refugió en una bencinera del sector. Allí permaneció hasta que llegó personal motorizado de carabineros que provocó la dispersión del grupo de manifestantes. Durante el procedimiento fueron detenidos 2 personas, sin que se pudiera establecer hasta el cierre de esta edición si se trataba de estudiantes o de personas ajenas a la UNAP. ¿Esto lo conoció todo el país de Chile, Andrés? Sí, efectivamente, pero no con el nivel mediático que requería para una persona que tenía importante plataforma pública. Los medios, yo diría que en ese momento silenciaron en buena medida lo que ocurrió. No fue noticia nacional, por así decirlo, sino que más de nicho. Como suele ocurrir cuando ocurren temáticas de violencia, cuando son sobre todo candidatos que en ese momento no marcaban más del 5% de las encuestas. Entonces, debió haber sido comunicado de mejor forma, porque la retórica, y aquí tenemos que entender también que la retórica de las izquierdas, nuevas izquierdas radicales en nuestro continente y en el mundo, es una retórica
violentista. No por el hecho que técnicamente sea un llamado a la violencia como el punto de vista de la política pública, sino que es una retórica violentista que agrede y desacredita humanamente al contrincante. Y en este caso pasa en el caso chileno con repetir una y otra veces con el que hablan con el lenguaje de odio, etcétera. Finalmente terminan cosificando a las personas y quitándole la dignidad. Por lo tanto, son presas de este tipo de agresiones. Y es tanto así que, bueno, todos habrán visto que los presidentes o los candidatos presidenciales agredidos, asesinados, apuñalados, etcétera, principalmente provienen de sectores de derechas y últimamente también hemos visto casos de amenazas, etcétera. Y por eso mismo también José Antonio en esta campaña, en el último, en el sprint final, en sus discursos públicos utilizó unos vidrios blindados, obviamente por darle mayor seguridad a todo este tipo de eventos públicos y abiertos a los ciudadanos, donde obviamente es un riesgo para la vida de quien comunica sus ideas. Y eso yo creo que es algo inaceptable e intolerable dentro de un sistema democrático. Claro. Pasando al hoy, ¿por qué si Jara tenía el apoyo, se supone, del gobierno de Boric, por qué es vencida de esta manera tan aplastante? Uy, eso yo creo que para desarrollar esa tesis habría que irse un poco para atrás. Chile, el 2019, vivió una insurrección que lo tratamos bastante bien. Disculpen que muestre tanto libro, pero en este libro que publicamos llamado Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales, donde intentamos dar una explicación a la parte radical del proceso político que vivimos en el 2019, que se vivió en Colombia también muy parecido, que se vivió en Ecuador, pero con distintas Matices. consecuencias o matices. Pero la estrategia dentro del proceso fue muy similar. Nosotros después llegamos a un modelo de 10 puntos que se está repitiendo en todas nuestras democracias continentales. Y claro, en este proceso de violencia política, la izquierda institucional aprovechó la instancia de desestabilización para acreditarse como ser un agente de solución a las problemáticas. Y manipularon de tal modo la narrativa y la ganaron culturalmente para sostener de que Chile necesitaba un cambio constitucional, como lo suelen hacer todas estas izquierdas neochavistas, un cambio constitucional y que tenía que ser radical con sepultar el modelo neoliberal, que lo dijo el mismo presidente Gabriel Boric, antes de ser presidente, por supuesto, y también con todas estas estrategias y tácticas para ir destruyendo el sistema de libertades en salud, en educación, en sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Se instala con una derecha que cedió mediante un pacto de rendición, como le llamo yo, se dio la constitución política y se inició este proceso constitucional con cuotas, con cuotas de pueblos originarios, con cuotas de mujeres, etcétera, etcétera. Y llegó un electorado muy presionado por la violencia política y además con pandemia incluida, con voto voluntario, se llegó a una elección donde arrasó la izquierda radical. Entonces, bajo esa perspectiva, la izquierda radical se sintió con el mandato popular para hacer y deshacer una constitución y presentaron un texto constitucional neochavista con distintos sistemas de justicia, con sistemas territoriales autonómicos, con la destrucción del sistema capitalista dentro del marco constitucional, con plurinacionalidad, cuando en Chile no tenemos ese fenómeno como ocurre en otros países, y ese texto hubo tiempo necesario para poder atacar o dar esa batalla cultural contra ese tipo de texto. Entonces, imagínense, estaban todas las calles violentadas, las personas que opinaban eran amedrentadas, muchos recibimos
cientos de amenazas o insultos en redes sociales por emitir nuestras opiniones en esos momentos. Entonces la ola de la violencia política desde la izquierda hacia la gente de sentido común fue muy fuerte, y ese texto constitucional era tan radical que las mismas performances de grupos de disidencias, de todo tipo de insurrectos, de disfraces de agresión institucional en serio, empezó a mostrar a la gente que realmente esto era un psiquiátrico prácticamente, y Sí. que esto no es algo serio para poder jugarse todo en una elección en el país. Y eso llevó a que se rechace contundentemente ese proceso constitucional y ese texto. Entonces, claro, luego viene, ahí ya estaba, dado que se había elegido la izquierda radical, entra Gabriel Boric como presidente también, y empieza también su gestión de gobierno. Y todos sus elementos de gobierno estaban atados principalmente a un cambio radical de la Constitución. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el primer año de gobierno, en septiembre, con esa derrota del texto constitucional, empezaron las excusas. Es decir, no podemos hacer esto porque necesitábamos el cambio de la Constitución, no podemos hacer esto otro por lo mismo. Y empezaron a salir. Exactamente Claro. igual que Petro. Qué pena que te interrumpa, porque veo mucha gente comentando al respecto y tienen exactamente el mismo libreto, exactamente igual. Aquí a ese proceso se le llamó el estallido social, o lo llamaron, la izquierda lo llamó un estallido social, que no era estallido porque no fue espontáneo, y de social era lo más antisocial que había. Qué pena que te interrumpí. Sí, no, eso es muy bueno porque al final uno se da cuenta de que estos procesos están siendo de forma regular, los mecanismos son prácticamente similares con elementos idiosincráticos locales, y los grupos y colectivos que presionan el sistema político institucional y las fuerzas de orden y seguridad son calcados. Las Así mismas es. tácticas de guerra de guerrillas urbanas son iguales. Si uno revisa las fotografías o los videos de las guerrillas urbanas en Colombia, en Ecuador y en Chile o en Perú, eran prácticamente los mismos, primeras líneas con sus escudos, con símbolos anarquistas radicales, las estrellas del caos, etcétera, etcétera, y con algunos símbolos indígenas. Bueno, Eh, allá los llamaban primera línea. primera línea. Exactamente igual. Yo quiero pedirles a todos que compartan este video, que se suscriban y que comenten, porque Chile nos ha ayudado mucho a ver nuestra realidad local y a no caer en lo que ellos pues ya han vivido, siendo el país con mejor estatus económico del continente, y atacado de manera feroz por la izquierda a través de las primeras líneas y de lo que aquí llamamos estallido social. Qué pena, Andrés, pero me parece que es importantísimo. Cuando tocamos temas locales hay enormes audiencias. Este tema que es de Chile, de pronto a veces las personas pueden pensar, no, eso no nos corresponde, eso no es aquí. No, por favor, compartan este video. Estamos escuchando información de lujo para abrir los ojos, quitarnos las vendas y salir de esta horrible noche que estamos padeciendo. Sí, efectivamente. Y bueno, estos mismos procesos que se dan de forma regular hoy, uno no los está inventando, uno solamente catastra el fenómeno en la realidad y luego de eso extrae las regularidades de estos procesos en tanto a narrativa, discurso, en tanto a tácticas de violencia urbana, en tanto a toma de calles y sitios donde le llaman estas zonas liberadas, que son zonas donde realmente ya no puede entrar el Estado, la fuerza pública, y que se van cooptando y degradando nuestros centros urbanos, las ciudades. ¿Para qué? Para obtener esa ansiada desestabilización del sistema, porque muchas veces parte de estos grupos radicales, sea de manera individual o con grupos, efectivamente, lo que buscan, más allá de buscar el socialismo en sí, lo que buscan es la desestabilización del sistema. Y bajo esas ansias
se sienten como ganar una batalla, una guerra principalmente. Y esto lo habló muy bien un pensador alemán, el año 93, escribió un libro que se llama Guerra Civil Molecular. Y en ese libro, Hans Magnus Enzensberger, él señala que hoy los metrópolis, dada la interconexión, dada la globalización, esta interconexión también cultural que vamos teniendo y donde el flujo de información es mucho mayor, empiezan a ocurrir también a través de estas mismas inequidades que se producen en la sociedad, grupos de marginados que empiezan a hacer a estar descontentos del sistema mismo y buscan en ciertas doctrinas, en ciertas tribus, el modo de expresarse y de ser. Y bajo esos elementos y puntos van generando micro guerras civiles en distintos espacios. Eso es lo que él le llama la llamada guerra civil molecular. Y en su texto ahí dice, las tenemos en Tokio, las tenemos en Estados Unidos, las tenemos en Francia, etcétera, etcétera. Nosotros bajo ese también marco metodológico empezamos a trabajarlo en el libro Proceso Insurreccional Asedio a las Democracias Liberales. Entonces, para resumir, dado todo ese proceso de agresión institucional, donde la izquierda radical llega al poder junto con el Partido Comunista y otras fuerzas del Frente Amplio, que es la especie de Podemos, pero chileno, llegan al poder, no logran concretar su cometido con la nueva constitución, entonces tienen que comenzar a ingresar los equipos técnicos de gobiernos de izquierda o centroizquierda que tenían experiencia. ¿Para qué? Para arreglar o gestionar las medidas de gobierno y salvar lo que queda, porque al final era cambio radical, transformación de todo el sistema político, económico y social, pero se le puso un cortapié. Y en eso empezaron a ocurrir todos los problemas de corrupción, entrega de fondos ilegalmente a fundaciones o a través de chiringuitos, como le llaman los españoles, millonarios, problemas de déficit fiscal, problemas de cálculo en el Ministerio de Hacienda respecto a los ingresos tributarios, más leyes y permisos para que no se pueda emprender, empieza a aumentar el desempleo, sobre todo el femenino, en un gobierno feminista. Entonces, bajo todos esos temas, el gobierno de Gabriel Boric siempre ronda entre un 26 a un 32% de aprobación. Por lo tanto, para la candidata del Partido Comunista, en cierta medida, ser continuidad de gobierno era un lastre. Entonces, por eso mismo, ella tomó un poco de distancia, criticó al gobierno en temas de vivienda, en temas de seguridad, y principalmente se habló más de que ella era una candidata transversal de centroizquierda, de las amplias coaliciones, y que si bien trabajó en el gobierno de Gabriel Boric, todas las reformas que logró hacer eran exitosas, tiene experiencia en gestión, por lo tanto ella iba a hacer algo distinto. Y se sacó también la chapa del Partido Comunista, por supuesto. Entonces, en sus actos empezaron a sacarse las banderas del Partido Comunista, empezaron a poner banderas chilenas, toda una especie de simulacro y ficción para mostrarla como moderada, cuando en realidad todos los partidos o los seguidores principalmente son de la izquierda radical y querían hacer una transformación, una destrucción completa del sistema de libertades chileno. Y eso podríamos decir que es lo que viene a explicar en cierta medida que Janet Jara haya llegado a un 40%, una votación catastrófica para la izquierda en general, comparado con la derecha en los últimos años, y obviamente eso va a tener consecuencias, porque Janet Jara en su discurso, y esto sí, mérito para ella, en el discurso donde asume la derrota, ella opta por no tomar un discurso confrontacional como lo había hecho en toda la campaña, sobre todo en la final, muy agresiva con José Antonio, sino que tomó un tono más moderado
un tono donde hace un llamado a no salir a destruir las calles, cosa que es muy extraño para algún miembro del Partido Comunista. Entonces, según mi análisis, yo creo que eso probablemente va a tener consecuencias en las internas del Partido Comunista en el futuro Janet Jara, y vamos a ver si es que ella seguirá en el futuro dentro de ese mismo partido. Quizás terminen sacándola o quizás puede que termine volviendo a su origen doctrinal. Vamos a ver qué pasa. Y en eso vemos que la elección de José Antonio Kast tiene dos elementos fundamentales. Primero, que pasa a ser el presidente de la República más votado de la historia de Chile. Wow. Con un 58%, algo impensado, y con más de 7 millones de votos, que lo que es tremendo, 7.200.000 votos con el 58%, y claro, Janet Jara con una diferencia de 2 millones de votos menos que José Antonio Kast, lo cual le da una legitimidad democrática tremenda en tanto a los niveles de diferencia que se lograron. Y aquí hay un tema interesante también, Samuel, es que efectivamente lo que podemos catastrar es que se acercan las cifras de esta elección binaria, se acercan a las cifras de lo que fue la votación del proceso constitucional anterior, el del primer proceso constitucional. Ese radical de izquierdas se rechazó con un 62%. Ese proyecto constitucional. Entonces estuvimos con un José Antonio Kast que casi llegó a esa votación. Y muchos analistas electorales también señalaban que ese era probablemente un techo que se establecía en este nuevo ciclo de política chilena. Tremendo. Entiendo que la votación de Jara es la peor desde que terminó su mandato Pinochet. Es decir, de las izquierdas ha sido la peor votación hasta ahora. Sí, Así es así. es, así es. No en número de votos, sí. Ocurre que hemos tenido procesos de voto obligatorio y también de votación voluntaria. Y en votación voluntaria no votaban entre 40 y 60% de la población. Y hoy tenemos de nuevo el voto obligatorio, que se restableció tras el proceso de insurrección, tras el proceso constitucional, donde en realidad las fuerzas políticas dijeron, parece que necesitamos incentivar más la participación, y discutieron que el voto obligatorio tenía que restituirse. Y obviamente, al parecer, se está viendo que no le está beneficiando a la izquierda principalmente. Qué bueno, vamos a escuchar unas palabras del discurso del triunfo de José Antonio Kast, solo un pequeño aparte. Buenas noches, Chile. No saben la emoción que uno puede sentir de ver el cariño, la alegría en este día tan especial. Es un día increíble. Cuando uno ve la historia que nos acompaña, se da cuenta de lo importante de los distintos días en los que suceden las cosas. Y este es el día de la alegría. Así que gracias por ese entusiasmo, gracias a los que están aquí presentes, gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales, por la paciencia que nos han tenido, por el respeto con que se desarrolló todo este acto democrático que nos convocó a lo largo de Chile. ¡No se escucha! ¿Me escuchan ahí? Ya. Vamos a ver. Voy a acercarme más a los micrófonos para tratar de compartir con ustedes un mensaje. Me voy a tomar unos minutos, les pido paciencia, porque se me agolpan muchas ideas, muchas emociones al estar aquí. En ustedes veo reflejado a compatriotas desde Arica, Parinacota, hasta la Antártica y Magallanes. Muchos años de recorrido. Y como uno es agradecido, quiero darle en primer lugar las gracias a mi familia. Gracias a cada uno de los niños, de los hijos, de quienes han unido sus vidas. Gracias a mis nietos, a mi familia extendida,
Solo agradecimiento para mis hermanos, para mis cuñados, para mis padres, mis suegros, que ya nos acompañan y nos cuidan desde el cielo. Pero especialmente, y el abrazo más apretado, para la mujer de mi vida, para la Pía, que me ha acompañado. No saben el agradecimiento que le tengo a Dios, a mis suegros, por haberme regalado a esta tremenda, tremenda mujer. Y junto con los 9 hijos hemos podido compatibilizar lo que es la vida familiar y también la vida social, más que política. Y ahora también es un momento... Bueno, aquí se denota el carácter católico, ¿no? de Kast. Kast es un hombre católico que ha estado en un movimiento en particular, Schoenstatt, creo que se llama, el movimiento en el que está Kast. Sí, efectivamente, José Antonio pertenece a Schoenstatt. Aquí hay unas... Hice mi primera comunión, me confirmé mucho antes de ser político. Ingresé a la política siendo católico. No me hice católico después de estar en la política. Y por eso es válido hacer la distinción. Primero soy católico y después soy político. Primero soy padre de familia, después soy político. Y eso a veces llama la atención que se diga de esa manera, pero es la realidad. Y eso nos ayuda a dimensionar lo grave que es lo que plantea la izquierda, que es la secularización, que es alejar lo más íntimo, lo personal, que es tu fe, de tu acción pública. ¿Por qué yo como político tengo que esconder que soy practicante de la religión católica? Yo fui bautizado católico, hice mi primera comunión, me confirmé mucho antes. Esa relación de 15 años, ¿qué ha pasado en estos 15 años? ¿Cómo viste esa evolución? Bueno, yo lo que destaco de manera fundamental es que José Antonio siempre ha tenido una vocación por que los jóvenes estén participando en la acción pública, siempre. De hecho, lo conocí así y siempre ha tenido esa vocación de querer incentivar a los jóvenes para involucrarse en los temas públicos. Y hicimos conferencias en el sur de Chile, presentaciones por distintos lugares, donde siempre tendió una mano sin mayor resistencia ni nada, y siempre disponible para poder enseñar lo que él ha tenido dentro de su trayectoria como político. Y también involucrando los temas valóricos dentro de su discursividad, etcétera. Entonces, sí, yo creo que es un político que tiene elementos de formación fundamentales basados en el gremialismo, que es una doctrina donde se valora el desarrollo de los cuerpos intermedios de una sociedad en base a la libertad y también el respeto por la vida y la propiedad privada. Entonces, esos elementos son fundamentales dentro del proyecto político que luego encarna José Antonio y que fue tomándolo dentro de una ala más conservadora dentro de la Unión Demócrata Independiente, que era el partido anterior que tenía. Entonces, no se pudo hacer las reformas internas y terminó saliéndose junto a un grupo importante de ese partido en su momento cerca del año 2015, por ahí donde José Antonio sale, justo en ese momento cuando se estaban discutiendo mucho esas reformas muy negativas que se hicieron bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que ahora se está postulando además para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Así que ojo ahí, porque es una mujer bien influyente, probablemente no salga electa en este momento porque obviamente los apoyos políticos internacionales de las principales potencias desde los Estados Unidos no creo que sea la candidata que vayan a apoyar, así que, pero bueno, y en ese proceso José Antonio siempre ha estado bien activo, incentivando movimientos cristianos, incentivando movimientos también políticos, como lo ha hecho con su
con su acción republicana, ideas republicanas, con lo que es la corporación de su mujer, que es Cuida Chile, donde se enseñan temas valóricos, y lo mismo también después con el proyecto político que es el Partido Republicano, que él encarna junto a otros también ex colaboradores de la Unión Demócrata Independiente y también de nuevos elementos, por supuesto, que se van formando. Pero yo diría que lo que se destaca es esa vocación por la formación pública de los jóvenes y todo, y que siempre estén muy al tanto de los temas de sus localidades, de sus barrios, de sus comunas, y que se involucren en dicha acción. Y en eso, bueno, esa relación con José Antonio ha pasado en esos vaivenes del campo de las ideas, del campo de las conferencias y también de las colaboraciones intelectuales, podríamos decir que se han hecho en este libro que hicimos en el año 2020, con Nueva Derecha, una alternativa en curso. Lo mismo con las alianzas internacionales, que tenemos obviamente muchos amigos en común dentro del espectro de derechas internacionales. ¿Tú crees que ese énfasis en los jóvenes influyó en el voto joven en esta elección? Porque sé que hubo gran participación de los jóvenes. Sí, yo estoy convencido de eso. Además, en la misma celebración, es un tema que discutía ayer, me llamó mucho la atención que en la celebración de anoche había una cantidad enorme de jóvenes, principalmente diría que secundarios, universitarios, que estaban ahí ondeando las banderas de Chile, familias con niños, cero violencia, gente feliz, y también eso marca también que estamos cambiando el ciclo en Chile, este ciclo traumático que hemos tenido los que nacimos en los años 80 con las generaciones que vienen más conflictuadas por el periodo de Augusto Pinochet entre el 73 y el 90. Entonces, ese clivaje empieza a cambiar porque hoy ya hay un gran porcentaje de masa votante que no vivió esa época y que ese discurso, que es el gancho o el comodín que ha utilizado la izquierda durante los últimos 30 años, hoy parece que ya no pega. Hoy tenemos un Johannes Kaiser que puede decir que va a indultar a personas que están procesadas por ese periodo. Y bueno, pueden salir algunos grupos de izquierda a señalar que es algo que no corresponde y la votación sale cuarto igual, Johannes Kaiser. Entonces, se puede decir hoy que se valora todas las reformas económicas del gobierno militar y no hay problema. Hace 15 años decir eso era prácticamente silenciado. Entonces, sí, efectivamente, avisoro que hay un cambio cultural en ciertas materias. Y antes solo se daba desde el punto de vista en temas muy de nicho académico o en algunos think tanks donde se solía hablar de las reformas económicas de la Chicago Boys, etcétera. Pero hoy es mucho más sencillo en ese sentido de hablar y las nuevas generaciones creo que también están desarrollando por sí mismos una lectura crítica del proceso pasado. Entonces, antes te decían, no, llegaron un grupo de militares, intervinieron en nuestro país, se hicieron del poder durante 17 años y no te decían nada de lo que ocurrió en el 60, la reforma agraria, la violencia política, el gobierno de Allende. ¿Qué pasó en el gobierno de Allende para que lleguemos a esa instancia donde se quiebre la democracia? Todo eso, hoy hay más información y yo creo que eso ha influido mucho las redes sociales, la publicación de libros. Hoy hay mucho más libros editoriales que se sacan la mugre, como decimos acá en Chile, tratando de publicar libros nuevos, innovadores, que vayan contra el mainstream. Y ahí hay editoriales muy importantes, como son en Chile la editorial Entre Zorros y Erizos, que particularmente sacamos esta linda edición Proceso Insurreccional. Hay otras editoriales como Chema, editoriales de algunos think tanks, del IES, de Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán, y que eso obviamente va configurando también
elementos intelectuales de las derechas que antes estaban muy cerrados a ciertos nichos particulares y que no tenían un mayor impacto. Hoy tenemos libros como el de Axel Kaiser que sacó recientemente, que se llama Nazi-Comunismo, y que está número 1 en los rankings. Y no hay problema. Nosotros cuando sacamos el libro Nueva Derecha, las copias se vendieron y estaban en el número 1 en Amazon, perdón, en Mercado Libre, así. Y eso obviamente muestra que también hay un particular interés también por este nuevo conocimiento que se empieza a abrir, de que no es todo como te lo contaron en el colegio, no es todo como te lo dicen en la universidad tu profesor, sino que ampliamos la vista, la percepción y hacemos un análisis crítico más acabado de estas materias. Y eso obviamente abre la perspectiva para que aparezcan e irrumpan nuevos movimientos políticos, como es el caso Nacional Libertario con Johannes Kaiser, donde hay mucha gente bien formada ahí que sigue a Huerta de Soto, que sigue al profesor Ancho Bastos, que siguen o que son cercanos también a distintos intelectuales de la escuela austríaca. Y por otro lado, también en el punto de vista conservador, con José Antonio Kast y el Partido Republicano, que tomando estas enseñanzas de Jaime Guzmán, este político asesinado por la izquierda, vienen a hacer una especie de restauración de intelectual y política de esta derecha que perdió el rumbo, en este sentido la derecha tradicional, que empezó a ver temas de acuerdos políticos que no eran beneficiarios para el país, aprobaron las reformas tributarias que han deteriorado las finanzas de nuestro país y también la inversión. Entonces, todo este clima es el que hoy José Antonio viene a capitalizar en esta elección histórica. Y Samuel, para cerrar esta parte, es sumamente importante también entender de que junto con ser la elección histórica de un candidato presidencial con más votación, el anterior había sido Boric, pero ahora lo superó José Antonio Kast. Además de eso, es el único presidente electo que ganó en todas las 16 regiones del país. Y esa Wow, cuestión es fundamental. Ves el mapa y está todo teñido de azul. En este caso, acá en Chile usamos más el azul para derechas. Y, claro. y además, en la subdivisión territorial, nosotros tenemos regiones y comunas. Y en las comunas, Janet Jara ganó en solo 36 de las 346 comunas del país. Es decir, prácticamente nada y principalmente concentradas en la región metropolitana del centro de Chile. Entonces, ahí también vemos un tema importante. Lo otro es que también ganó José Antonio Kast en los sectores más vulnerables, es decir, los sectores más pobres del país, ahí también José Antonio Kast gana. Así que bueno, hay mucho que analizar posteriormente también del fenómeno que ocurrió esto en el tiempo y parece que no se escucha. Estamos escuchando. Ah, perfecto. Entonces, claro, ahora va a quedar a hacer mucho más análisis también de cómo va a ser la conformación de gobierno, cómo va a ser la amplitud del gabinete, cuáles van a ser las medidas excepcionales iniciales de los primeros 100 días y obviamente porque eso, Chile hoy tiene un proceso de altas expectativas también que se está jugando. Claro. La cámara se te apagó, creo, Sí, pero te estamos escuchando perfectamente. Hay un tema, bueno, lo que me acabas de decir es brutal porque eso significa, alguien lo decía aquí, dice Adriana, así de agotados estaban con la izquierda, o sea, la gente estaba completamente hastiada de Boric y de todo lo que ha pasado con la izquierda. así es. Parece que no se ve mi imagen, así que voy a sacarla un momento. Sí, Se, efectivamente, sí se porque ve, sí se ve tu imagen. O sea, ya, cuando prendes la cámara se ve tu imagen. Ahí se ve lo pero, que pero no se mueve, parece. sí quedó, fue como frisado, no sé por qué. Voy a ver si puedo desconectar y conectar.
Deme un segundito. Ok, mientras tanto voy introduciendo otro de los temas, y es que tristemente, como siempre ha pasado en el desgobierno de Petro, pues Petro se mete donde nadie lo ha mandado y se mete mal, porque se mete a opinar. Ahí ya te está funcionando la cámara perfecto. Dice Petro, con respecto a la elección de Chile, en Chile, el día de ayer, dice: el péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista. Desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí, y lo repito, volvieron a matar al presidente. El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi. Recuerden ustedes que era lo que le gritaban los violentos a Kass cuando lo agredieron, ¿no? Tampoco son la muerte en ser humano, triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora que los pueblos elijan su Pinochet. Elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata a los pueblos, es el demonio contra la vida, y todo latinoamericano sabe resistir. Bueno, primero que todo te pedimos disculpas en nombre de Colombia y de este tipo de personajes que desafortunadamente se nos colaron en la política de esta manera. ¿Y qué piensan ustedes? Me imagino que les llegó la noticia de estas declaraciones de Petro. Sí, es bien interesante el fenómeno porque eh, la izquierda ante este tipo de reacciones no reacciona con nada de patriotismo. Y bueno, así es la izquierda radical. La izquierda radical ni siquiera ama su país. Y ese es un tema que es fundamental. Solo aman el poder. Y el poder por el poder y por el control de los ciudadanos. Ese es su gran leitmotiv. Y, y bueno, yo también lamento que Colombia hoy esté pasando este proceso con un presidente que no tiene ningún tino para la honra de un país tan esforzado y tan maravilloso como es Colombia en distintas áreas. Así que esperemos que próximamente pueda revertirse este proceso político en Colombia y logren elegir un presidente que sea digno también de lo que es el pueblo colombiano. Y obviamente estas lógicas, esa es la retórica que hablábamos inicialmente en el programa, que son las retóricas que llaman o instan a que personas fuera de sí atenten contra políticos que son contrarios a sus pensamientos. Y eso es sumamente grave. Se ha naturalizado esa retórica. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos, si bien recuerdas que empezaron a decir que realmente Trump era un riesgo para la democracia y se repetía tanto a coro que aparece una persona que está desequilibrada mentalmente, escucha eso y se cree héroe y llega a tomar un arma y quiere atentar y quiere quedarse como un mártir, sin importarle su propia vida. Ese tipo de Exacto. retóricas insta a, a que personas fuera de sí cometan atentados por mero placer. Eso también tratamos de reflejarlo dentro del libro Proceso Insurreccional, porque es un fenómeno que está también estudiado por la psiquiatría, por la psicología, respecto a estos ataques de lobos solitarios también que de repente aparecen. Entonces, ante ese tipo de declaraciones de un mandatario, ¿qué queda para un presidente que está recibiendo ese tipo de amenazas? Protegerse, por supuesto, ante este tipo de riesgos. Y además está en la misma lógica de Nicolás Maduro, que recientemente también ha amenazado a José Antonio Cast. Dijo, si tocan el pelo a un venezolano, ya verán. Es una amenaza, obviamente, de este tipo de estrategias neochavistas y que también se ven reflejadas en esa misma retórica que utiliza Diosdado Cabello, que utiliza Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Y eso es algo que de verdad tenemos que, esperemos, cambiar la ola.
de esta izquierda radicalizada que ni siquiera le interesa gobernar para todo su país, sino que es solamente una trinchera radical que quieren hacerse del poder y robar a más no poder, como muchos. Entonces, ahí quería también dejar un fe de ratas, porque dije 36 comunas y son 32 de 346 comunas donde ganó Jara. Solo 32 de esas 346 comunas de Chile. Entonces, Como el 7%, más o menos. sí, prácticamente nada, un fracaso rotundo. ¿Por qué crees que renuncia Kast a su partido? Pues dice que para ser el presidente de todos tenía necesidad de renunciar. Sí, pasa que en Chile nosotros tenemos una tradición republicana donde el presidente electo renuncia a su partido político. Pasó con Sebastián Piñera también. Él era militante de Renovación Nacional y cuando pasa y asume como presidente, se retira del partido, renuncia. Es un tema, es un acto republicano y simbólico, en el cual como presidente electo pasa a ser, eh, el simbolismo es que pasa a ser presidente de todos los chilenos y no de un partido político en particular. Es simplemente un acto republicano que tenemos en Chile muy tradicional. Eh, y eso también se basa en cierta medida en esto que yo te comentaba del gremialismo, es que las organizaciones intermedias no intervengan también dentro de ciertos procesos. Perdón, Ok. de que el Estado no se politice de tal manera que se politicen las organizaciones intermedias. Entonces hay un tema ahí también de responsabilidad, de que si tú pasas a ser mandatario, tú no tienes esa relación completamente de subordinación a un partido político, sino que los partidos políticos ingresan a apoyarte. Entonces, es un tema simbólico principalmente, pero es eso, que creo que no se da en todos los países, pero aquí en Chile nosotros es muy común eso. En la elección anterior también José Antonio, en la segunda vuelta, se saca, cuando gana la primera vuelta, se saca la piocha y dice, ahora me pongo la piocha de Chile, se saca la piocha del Partido Republicano y se pone la piocha de Chile y dice, ahora me pongo a trabajar ya no solo por el partido, sino que por todos los chilenos, etc. Y ahora como presidente electo, obviamente va a renunciar por ese mismo acto republicano principalmente. Perfecto. La verdad es que estoy enormemente sorprendido de la profundidad, los datos. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado acá. Allá son 2 horas más tarde para la gente que está en Colombia. Eso quiere decir que tenemos a Andrés trasnochando más o menos. Con un poco de Entonces, hambre ya. entonces, muchísimas gracias por estar acá. No, no te vamos a demorar más, pero yo sí quisiera que veo que tú estás en la promoción del libro, de uno de los libros que has mencionado aquí en el encuentro, en la entrevista. Sí. ¿Por qué no nos dices dónde lo encuentran? Y yo voy a poner el enlace a la información que Andrés les va a dar en la cajita de descripción de este video. Sí, muchas gracias Samuel Ángel por la oportunidad de estar por primera vez en tu canal. Nos conocimos en una instancia muy particular y divertida, por supuesto. Un gran luchador de la libertad y muchos freedom fighters, como se les dice. Y bueno, el libro que estoy promocionando en este momento es el libro Proceso Insurreccional, Asedio a las Democracias Liberales, en las que nosotros hacemos un análisis de todos los últimos procesos políticos contemporáneos de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, particularmente este último, Francia y los Estados Unidos, en el cual revisamos la conceptualización y también el desarrollo del proceso político de violencia política. Y en eso generamos un marco metodológico en el cual determinamos cuáles son los puntos que conectan todo este tipo de procesos insurreccionales y obviamente desarrollamos la teoría insurreccional y obviamente como un elemento para la discusión de advertir a los gobiernos de cómo la izquierda radical está operando hoy en el deterioro de las instituciones y de las democracias como las conocemos. Y ese libro está disponible en Amazon para todo el mundo.
Ya está disponible en Amazon, lo pueden encontrar ahí, Andrés Barrientos, Proceso Insurreccional, y también está en Busca Libre para quienes también lo quieran. Está en físico y pueden ahí revisarlo y bueno, si algún día podemos también en algún momento presentarlo en Colombia sería espectacular. Me ha tocado estar presentándolo en Argentina y en cerca de 6 regiones de Chile. Y ahí vamos avanzando también en la promoción porque venimos a advertir algunos elementos que consideramos importantes dentro de esta batalla cultural. Buenísimo. Adicional a eso, tienes un canal en YouTube y tienes tus redes. ¿Por qué no nos dices dónde te encuentra la gente? Perfecto. En X me pueden encontrar en Andrés-BTOS de Barrientos, BTOS. Y en Instagram soy Andrés Barrientos C. Y el canal de YouTube se llama Perspectiva Austral. Entonces ahí, bueno, hacemos distintos análisis también donde abordamos materias y algunas entrevistas también de medios internacionales donde suelen haber algunos análisis también. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y un saludo a todos los que se conectaron hoy día y que también prestaron este espacio para poder discutir estas materias que nos importan al final a todos porque tenemos mucha relación en tanto estos procesos políticos e interconexión y tenemos que salvar a nuestros países y obviamente con esta amistad cívica que nos convoca. Recuérdame el X, tu perfil en X, porfa. Es Andrés-BTOS. Te lo voy a dejar en el chat. Ya. Sí. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Andrés. Me alegra muchísimo por Chile. Me alegra mucho por José Antonio Caz, que este era el tercer intento. Eso no es fácil, tener semejante nivel de perseverancia. Y bueno, como diría Milei, que viva la libertad, carajo, en Chile. Eso, que viva la libertad, carajo. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.